Rechazada en su tierra por ser mujer, decidió ocultar su rostro y su nombre, y convertirse en el único médico que podía salvar al sultán. Nadie en Venecia hubiera imaginado que aquella joven, hija de un modesto boticario, se atrevería a desafiar todas las reglas del destino. Su inteligencia desbordaba las aulas donde los hombres recitaban tratados de medicina, pero a ella le cerraban las puertas una y otra vez con la misma frase: «Una mujer no puede ser médico». La humillación se convirtió en fuego y el fuego en decisión. Una noche, frente a un espejo iluminado por una sola vela, tomó las tijeras y cortó su cabello. Se vistió con ropas anchas, ajustó un turbante sencillo y se miró a sí misma como si contemplara a un extraño. Ya no era Isabela Di Marco, la joven veneciana rechazada, sino Iskander, un médico dispuesto a viajar al corazón del Imperio Otomano. El viaje fue largo y lleno de sombras. Cruzó mares en barcos mercantes, ocultando su voz entre los rezos de marineros y el rumor de las olas. Llegó a Estambul disfrazada de aprendiz extranjero, con cartas falsas que acreditaban su formación en Padua. Y lo increíble sucedió. Los guardias del palacio, al ver la seriedad en su mirada y la precisión en sus palabras, le abrieron las puertas del Topkapi. Dentro, la atmósfera era distinta a todo lo que había soñado. Los muros cubiertos de azulejos, los aromas de especias flotando en el aire y los pasillos llenos de intrigas. El sultán, enfermo desde hacía semanas, había perdido fuerzas de manera misteriosa. Los médicos de la corte no encontraban remedio y los rumores sobre un posible envenenamiento crecían como serpientes invisibles. Iskander observó al soberano por primera vez en silencio. El rostro del hombre más poderoso del imperio estaba pálido, marcado por la fatiga, sus labios resecos y sus manos temblorosas. Era evidente que algo lo consumía desde adentro. Isabela, escondida bajo aquel disfraz, sintió un escalofrío. Su secreto estaba a punto de convertirse en la única salvación de un imperio entero. Pero con cada mirada, con cada paso en el palacio, sabía que el verdadero peligro no era la enfermedad del sultán, sino el día en que alguien descubriera quién era ella en realidad. Durante las primeras noches en el palacio, Iskander se mantuvo en silencio, estudiando cada detalle. Observaba cómo los médicos de la corte administraban infusiones de hierbas y recitaban plegarias más largas que los propios diagnósticos. Ninguno se atrevía a decir lo evidente: el sultán no mejoraba, y cada día que pasaba, el imperio se acercaba al caos. El gran visir presionaba a los médicos con voz grave: «Si su majestad muere, sus cabezas rodarán con él». Aquel murmullo de miedo llenaba las cámaras, y los ojos de todos evitaban la mirada del enfermo. Isabela, escondida tras el nombre de Iskander, apretaba los dientes. Había aprendido a leer el cuerpo humano como quien descifra un mapa secreto. Y en el sudor frío del sultán, en el temblor de sus párpados, en la debilidad de sus músculos, ella percibía algo distinto. No era solo enfermedad, era veneno. Una noche, en su aposento, encendió una lámpara de aceite y extendió sobre la mesa restos de los alimentos que había logrado conseguir de la cocina real. Probó las especias, olió las jarras de vino, examinó los platos con ojos entrenados. Y entonces lo vio. Un polvo blanquecino, escondido en el fondo de una tinaja de agua, invisible a los ojos comunes, pero letal en dosis repetidas. «Lo están envenenando poco a poco», susurró en voz baja, como si las paredes pudieran delatarla. Al amanecer, pidió audiencia inmediata con el visir. Nadie entendía cómo aquel joven médico extranjero se atrevía a interrumpir las rutinas del palacio. Sin embargo, la desesperación por salvar al sultán abrió las puertas. Frente a los ojos de la corte, Iskander presentó las pruebas: un líquido turbio, un polvo oculto en la comida. «Si no detenemos esto ahora, su majestad no verá otra luna llena», dijo con firmeza. El visir, incrédulo, exigió una demostración. Isabela mezcló una mínima cantidad del polvo con leche caliente y lo ofreció a un perro guardián de la cocina. En minutos, el animal comenzó a convulsionar. El silencio cayó sobre todos como un puñal invisible. Ese mismo día, la confianza del palacio se volcó hacia el misterioso médico extranjero. Le concedieron acceso exclusivo a la cámara del sultán. Isabela, arrodillada junto a la cama imperial, sostuvo la mano del hombre más poderoso del mundo otomano, y con una calma que apenas ocultaba su propio temblor, comenzó el tratamiento. Preparó infusiones de carbón, emplastos de hierbas venecianas que había ocultado en su baúl y fórmulas que ningún médico del imperio había visto jamás. El sultán abrió los ojos tras 3 días de agonía.
Su voz era débil, pero clara. «¿Quién eres tú, joven?» Isabela contuvo la respiración. Cada palabra podía ser su ruina. «Soy solo un servidor, Majestad, un hombre que ha jurado proteger su vida». Los consejeros del palacio celebraron como si hubieran presenciado un milagro. El imperio estaba a salvo, al menos por ahora. Pero en las sombras, las miradas desconfiadas comenzaron a multiplicarse. Algunos eunucos murmuraban que aquel médico extranjero tenía maneras demasiado suaves, gestos demasiado delicados, ojos que no correspondían a los de un hombre endurecido por la guerra. El peligro ya no era solo descubrir al envenenador, sino sobrevivir al peso de un disfraz que podía quebrarse en cualquier momento. Los días siguientes fueron un torbellino de intrigas. La recuperación del sultán se convirtió en un acontecimiento comentado en cada rincón del palacio. Algunos decían que había sido un milagro, otros que era obra de un brujo extranjero. Pero todos coincidían en algo: el joven médico Iskander se había ganado un lugar en la historia. Isabela sabía que la cura era solo el comienzo. El veneno había dejado secuelas en el cuerpo del sultán. Su pulso era débil, su respiración irregular, y sus noches estaban llenas de pesadillas. El envenenador aún estaba en libertad, acechando en silencio. Y si ella no descubría su identidad pronto, otro intento acabaría con todo lo que había logrado. Comenzó a vigilar a los sirvientes, a observar los rostros que se apartaban demasiado rápido cuando ella cruzaba los pasillos. Cada gesto, cada susurro, podía ser una pista. Una tarde, mientras revisaba los jardines del palacio en busca de hierbas medicinales, escuchó una conversación entre dos cocineros. Dicen que el veneno llegó desde Alepo, un polvo tan fino que ni los propios médicos lo detectan. ¿Y quién lo trajo? Un mensajero, alguien con acceso directo a la despensa del sultán. Isabela sintió cómo se le helaba la sangre. El enemigo estaba mucho más cerca de lo que había pensado. Esa misma noche regresó a la cámara del sultán. Lo encontró despierto, mirando el techo con los ojos cansados. «Majestad», dijo ella con voz grave, modulando para mantener el tono masculino, «necesito su permiso para investigar más allá de estas paredes». El sultán giró el rostro hacia ella. Había un brillo de desconfianza en sus ojos, pero también un destello de gratitud. «Haz lo que debas. Me has devuelto la vida, aunque aún no sé a qué precio». Esas palabras golpearon a Isabela con más fuerza que cualquier amenaza. Lo había notado, había sospechado de su secreto. Su respiración se aceleró, pero se obligó a mantener la compostura. Al amanecer, salió disfrazada de aprendiz y recorrió las calles de Estambul. El bullicio del gran bazar, los aromas de especias y sedas, los cantos de los mercaderes, todo parecía un mundo ajeno al silencio cargado del palacio. Allí, entre el caos del mercado, descubrió algo revelador, un frasco idéntico al que había encontrado en la despensa real, escondido entre mercancías que viajaban desde Alepo. El vendedor, nervioso, trató de ocultarlo cuando ella lo señaló. «¿Quién te paga por traer esto?», preguntó Isabela, alzando la voz. El hombre titubeó, sudando. Finalmente murmuró: «No lo sé». Un emisario con sello del palacio. El mundo se derrumbó a sus pies. El traidor no era un simple sirviente. Alguien del círculo cercano al sultán había ordenado el envenenamiento. De regreso al palacio, Iskander fue recibido con sonrisas hipócritas. El gran visir lo felicitó públicamente, pero sus ojos escondían una tensión peligrosa. Isabela comprendió que se había adentrado en un laberinto de poder donde la medicina no era suficiente. Si revelaba demasiado, su secreto de mujer quedaría al descubierto. Si callaba, el sultán volvería a caer. Esa noche, mientras escribía notas secretas en su diario escondido bajo el colchón, sus manos temblaban. La vela iluminaba su rostro cansado, y por un instante se quitó el turbante para dejar caer sus cabellos cortos, acariciando el recuerdo de quien era realmente. Una lágrima resbaló por su mejilla. No solo estaba luchando contra un veneno, estaba luchando contra el destino que había decidido condenarla por nacer mujer. Al día siguiente fue convocada al diván, la gran sala donde se reunían los consejeros del imperio. Frente a todos los dignatarios, el gran visir tomó la palabra. «Este joven médico ha salvado la vida del sultán, pero también ha desafiado las leyes del palacio. Quiero saber quién eres realmente, Iskander». El silencio cayó como un golpe de martillo. Isabela sintió que su corazón se detenía. Todas las miradas se clavaron en ella, y en ese instante comprendió que había llegado el momento más peligroso de su vida, la línea invisible entre el héroe y el traidor, entre la salvación y la condena. El eco de la pregunta del gran visir quedó suspendido en el aire como una daga invisible. «¿Quién eres realmente, Iskander?».
Isabela sintió como el sudor le corría por la espalda bajo la tela pesada de su túnica. Los ojos de los consejeros la atravesaban como cuchillas, buscando una grieta en su disfraz. Pero antes de que pudiera responder, el sultán, aún débil pero con voz autoritaria, alzó la mano. «Basta, este joven me salvó la vida, ¿qué derecho tienen de dudar de él?» El silencio se quebró. Los consejeros se inclinaron en obediencia, aunque sus miradas seguían cargadas de sospechas. Isabela respiró aliviada, pero sabía que esa defensa no duraría para siempre. El visir sonrió apenas, un gesto frío que escondía una amenaza. Aquello no había terminado. Las semanas siguientes, el palacio se convirtió en un tablero de ajedrez. Isabela, aún como Iskander, vigilaba cada paso. El sultán se recuperaba poco a poco gracias a sus remedios, y su confianza en el médico extranjero crecía. Le otorgó acceso no solo a sus aposentos, sino también a la biblioteca secreta del palacio, donde se guardaban manuscritos de medicina árabe, persa y griega. Allí, Isabela se maravilló. Los conocimientos que había anhelado en Venecia estaban a su alcance, aunque bajo un disfraz que la asfixiaba cada día más. Una noche, mientras revisaba un manuscrito sobre venenos, el sultán entró en silencio. Iskander dijo con tono sereno: «Tu ciencia es admirable, pero tus ojos parecen llevar una historia que no me cuentas». Isabela bajó la mirada, temiendo que en ese instante todo se derrumbara. «Todos llevamos secretos», Majestad respondió con un hilo de voz. El sultán no insistió. Sin embargo, desde ese momento, la relación entre ambos cambió. El gobernante ya no lo trataba solo como médico, sino como alguien en quien podía confiar su alma herida. Conversaban durante horas, hablando de batallas pasadas, de la soledad del poder, de la fragilidad de la vida. Isabela escuchaba, y en el fondo de su corazón empezaba a sentir algo que jamás había planeado, una admiración peligrosa, un vínculo que la acercaba demasiado a aquel hombre. Mientras tanto, las intrigas no cesaban. El veneno había sido retirado, pero las sombras seguían moviéndose. Una tarde, Isabela descubrió a un sirviente merodeando cerca de sus aposentos. Al enfrentarlo, el hombre huyó, dejando caer una bolsa con monedas grabadas con el sello del visir. Era la prueba de que la conspiración venía desde lo más alto. Esa noche escribió en su diario: «He salvado la vida del sultán, pero he firmado mi sentencia. El visir sabe que desconfío de él y no descansará hasta descubrir quién soy realmente». Días después, ocurrió lo inevitable. En un banquete celebrado en honor a la recuperación del sultán, Isabela fue llamada a servir vino en la mesa principal. Mientras llenaba la copa del soberano, el visir la observaba con una sonrisa helada. «Dime, joven Iskander», dijo en voz alta, para que todos escucharan, «¿cómo adquiriste conocimientos tan profundos siendo tan inexperto?». Las risas llenaron la sala. Isabela sintió que el suelo se abría bajo sus pies, pero en ese instante el sultán golpeó la mesa con firmeza. «Silencio», rugió. «Este hombre me salvó cuando todos ustedes fallaron. Mientras yo respire nadie lo humillará». El banquete continuó, pero Isabela comprendió que el visir no se detendría. Cada mirada suya era un recordatorio de que la verdad estaba a punto de salir a la luz. Esa misma noche fue interceptada en los pasillos por una de las mujeres del harén, una joven de mirada penetrante llamada Zeynep. Con voz baja le susurró: «Sé quién eres, tus manos no engañan, tus gestos no son de un hombre». Isabela se quedó helada. «Por favor», murmuró, «si lo revelas me matarán». Zeynep sonrió con compasión. «No temas, no, pero debes decidir pronto. Seguirás viviendo como una sombra, o mostrarás quién eres de verdad». Aquella noche, Isabela no durmió. Las palabras de Zeynep resonaban como un eco ineludible. Había entrado al palacio para salvar al sultán, y lo había logrado, pero su identidad pendía de un hilo cada vez más frágil. Y en el horizonte, la amenaza del visir se hacía más grande. El amanecer trajo consigo un presagio oscuro. El sultán había recaído. Sus labios temblaban, sus manos estaban frías como el mármol. Isabela corrió a su lado, con el corazón en un puño. Al examinarlo, comprendió con horror que alguien había vuelto a envenenarlo, y esta vez la dosis era mortal. Mientras los consejeros gritaban y los guardias corrían por los pasillos, Isabela sabía que tenía solo unas horas para salvar al hombre que le había confiado su vida. Y al mismo tiempo entendía que en esa batalla no solo arriesgaba su secreto, sino su propia existencia. La recaída del sultán cayó sobre el palacio como un manto de terror. Los corredores se llenaron de rumores. Los sirvientes susurraban que la muerte rondaba de nuevo en los muros de Topkapi.
Isabella, disfrazada de Iskander, entró corriendo en la cámara real. El soberano estaba pálido, con la respiración entrecortada, los labios azules. La fragancia de incienso no lograba disimular el olor metálico del veneno que corría por su sangre. Ella revisó sus signos con desesperación. El pulso era débil, los ojos apenas abiertos. No tenía dudas, alguien había logrado infiltrar una nueva dosis de veneno. Esta vez, el enemigo no había dejado rastros en la comida ni en el agua. Era más sutil, más calculado. Isabella sabía que solo quedaban horas para actuar. «Traigan carbón, traigan agua limpia». Ahora, ordenó con voz firme, mientras los guardias corrían de un lado a otro. Los médicos de la corte la observaban con recelo. Uno de ellos murmuró: «Si falla, será su cabeza la que ruede». Isabella lo ignoró. Preparó un brebaje negro y amargo que colocó en los labios del sultán. El soberano apenas pudo tragar unas gotas, pero lo suficiente para iniciar la purificación. Mientras lo atendía, Isabella comprendió que aquel atentado no era solo un intento más, era un mensaje. El visir quería demostrarle que ninguna máscara la protegería. Esa noche, cuando el sultán logró estabilizarse por un momento, la llamó con voz débil. «Iskander, me has salvado 2 veces, pero siento en tu mirada un peso que no me confiesas. Dime, ¿quién eres realmente?» Isabella se quedó en silencio, con el corazón en la garganta. El momento que había temido desde el principio estaba ante ella. Podía mentir una vez más y proteger su secreto, o podía decir la verdad y arriesgarlo todo. Antes de que pudiera responder, las puertas de la cámara se abrieron de golpe. El gran visir entró acompañado de guardias armados. «Majestad», dijo con voz solemne, «este extranjero es un impostor. He reunido pruebas de que no es quien dice ser». Isabella sintió un escalofrío recorrer su espalda. Los guardias avanzaron hacia ella y el visir alzó un papel con un sello veneciano. Su verdadero nombre no es Iskander, es Isabella Di Marco, una mujer que se ha disfrazado para infiltrarse en el corazón del imperio. Los murmullos estallaron en la sala. Los consejeros se miraban horrorizados, los sirvientes tapaban la boca con incredulidad. El sultán, en cambio, guardó silencio, sus ojos fijos en ella. «¿Es cierto?», preguntó con voz grave. Isabella sintió que las fuerzas la abandonaban, pero no había salida. Dio un paso al frente, se quitó el turbante y dejó caer el cabello corto, revelando su rostro tal cual era. «Sí, majestad, soy Isabella. Vine aquí porque sabía que podía salvarlo, aunque sabía también que mi verdad sería mi condena». El silencio fue absoluto. El visir sonrió con triunfo. «Las leyes son claras, majestad. Ninguna mujer puede ocupar el lugar de un médico en su corte. Debe ser castigada». El sultán cerró los ojos, respiró hondo y tras unos segundos eternos habló. «Ella me salvó la vida cuando todos ustedes me daban por muerto. ¿Debo condenar a quien me devolvió el aliento?» Los consejeros se removieron incómodos. El visir replicó con dureza: «Si la mantiene en palacio, será un escándalo. El imperio se burlará de usted». El sultán lo miró con desprecio. «Prefiero ser objeto de burlas que ser un cadáver». Pero aún así, Isabella sabía que su situación era insostenible. Aunque el sultán la defendiera, los enemigos en el palacio se multiplicaban. Cada día sería una batalla. Esa noche, en la soledad de sus aposentos, Zeynep volvió a visitarla. «Tu verdad ya no puede ocultarse. Pero escucha mis palabras, hay quienes te admiran, has probado que el conocimiento no tiene género. Tal vez no puedas permanecer aquí para siempre, pero tu historia ya ha marcado un antes y un después». Isabella lloró en silencio. Había venido para salvar una vida y había terminado por desafiar todo un imperio. El amanecer se aproximaba, y con él el juicio que decidiría si su nombre sería recordado como salvadora o borrado como traidora. El juicio de Isabella fue convocado en el Salón del Diván, el lugar donde se decidían los destinos del imperio. Los grandes visires, los jueces, los genízaros y hasta representantes del harén se reunieron en un ambiente cargado de tensión. El rumor corría por Estambul como fuego en la pólvora. El médico que salvó al sultán era en realidad una mujer disfrazada. Cuando Isabella entró, escoltada por guardias, el murmullo se convirtió en un silencio espeso. Su rostro estaba descubierto, su cabello corto caía sobre la frente, y aunque sus manos temblaban, sus ojos brillaban con una determinación feroz. Ya no había disfraz, ya no había barreras, solo la verdad desnuda frente a quienes podían decidir su muerte. El gran visir tomó la palabra con voz resonante. «Majestad, este impostor ha cometido traición al palacio.
se hizo pasar por hombre, engañó a todos nosotros y desafió las leyes de nuestro imperio. Exijo su condena. Isabela dio un paso al frente. Sí, oculté mi identidad, pero no para traicionar, sino para servir. Vine aquí porque sabía que podía salvarlo, Majestad. Y lo hice, no una vez, sino dos. Un murmullo recorrió la sala. Algunos consejeros movieron la cabeza, otros la observaban con un respeto inesperado. El sultán, sentado en su trono, la miraba en silencio. «Dinos, Isabela», dijo con voz profunda, «¿por qué arriesgaste tu vida y tu honor por un imperio que no era el tuyo?» Las palabras salieron de su boca con la fuerza de años de humillación contenida. «Porque en mi tierra me dijeron que una mujer jamás podría ser médico. Me cerraron las puertas, me llamaron inútil, me dejaron en la sombra. Vine aquí porque sabía que, si ocultaba mi rostro, al fin me escucharían. No lo hice por gloria, sino por demostrar que el conocimiento no tiene género, y porque vi en usted, Majestad, la oportunidad de cambiar un destino más grande que el mío». El silencio fue aún más profundo. Incluso los genízaros, endurecidos por la guerra, bajaron la mirada con respeto. El sultán apoyó las manos en el trono y se levantó lentamente. «Ella me salvó. Sin ella el imperio estaría en ruinas. ¿Cómo llamar traición a lo que ha sido un acto de valentía?» El visir, rojo de ira, golpeó el suelo con su bastón. «Si permite que esto quede impune, las leyes del imperio serán un objeto de burla». El sultán lo miró con frialdad. «Prefiero que se burlen de mis leyes que de mi gratitud». Las palabras resonaron como un trueno. Isabela contuvo el aliento. ¿Había ganado o era solo una tregua en una guerra más larga? De pronto, un guardia entró corriendo en la sala. «Majestad», exclamó, «han encontrado otro frasco de veneno en las cocinas». La sala estalló en caos. El visir intentó calmar la situación, pero Isabela alzó la voz con firmeza. «Ese veneno no es para usted, Majestad, es para mí». Todos se giraron hacia ella, atónitos. Isabela explicó con rapidez: «El verdadero enemigo sabe que ya no puede atacarlo directamente. Ahora busca silenciarme, porque soy la única que ha descubierto sus planes». Los ojos del sultán se oscurecieron. ¿Quién se atrevería a tanto? Isabela lo miró fijamente. «Majestad, la traición está más cerca de lo que imagina». El visir la interrumpió con una carcajada forzada. «Mentiras de una mujer desesperada. Solo busca salvarse». Pero en ese instante, Zeynep, la joven del harén, irrumpió en la sala, se arrodilló ante el sultán y exclamó: «Majestad, yo vi a los hombres del visir introducir los frascos en la despensa. Ella dice la verdad». Un silencio sepulcral se apoderó del diván. Todos los ojos se clavaron en el visir, cuyo rostro se tornó pálido. El sultán, con voz de hierro, decretó: «Que lo arresten». Los guardias avanzaron y el visir intentó resistirse, pero fue sometido. Isabela observó todo con una mezcla de alivio y temor. Había ganado una batalla, pero el precio era demasiado alto. Su secreto estaba expuesto al mundo entero. Esa noche, de pie en los balcones del palacio, contempló la ciudad iluminada por la luna. El Bósforo brillaba como una herida plateada. Zeynep se acercó a ella y susurró: «Has salvado al sultán, has desenmascarado a un traidor. Pero, ¿quién salvará tu propia vida ahora?» Isabela no respondió. En lo más profundo de su corazón, sabía que cada victoria en el palacio tenía un costo, y el suyo aún estaba por cobrarse. La caída del gran visir no trajo la paz que todos esperaban. Por el contrario, abrió una grieta aún mayor en el palacio. Muchos de los consejeros que antes lo apoyaban comenzaron a conspirar en silencio, temiendo perder sus privilegios. Y en las calles de Estambul, el rumor de que una mujer extranjera había engañado al propio sultán corría como pólvora. Isabela, aunque había sido defendida por el soberano, vivía ahora como prisionera de su propio triunfo. Su nombre era mencionado con asombro y con desprecio, a partes iguales. Algunas mujeres del harén la miraban con admiración, susurrando que era un ejemplo de valentía. Otros, en cambio, la señalaban como un sacrilegio viviente, un desafío a las leyes y a la tradición. El sultán la convocó en privado, en una cámara donde las paredes estaban adornadas con tapices de seda y lámparas de aceite. Su voz era grave, pero no hostil. «Isabela», dijo, usando por primera vez su verdadero nombre, «has salvado mi vida 2 veces y has revelado la traición más peligrosa de este palacio, pero ahora tu presencia divide al imperio». Isabela bajó la mirada, con las manos entrelazadas. «Lo sé, Majestad, no vine aquí para causar discordia, vine porque creí que podía ayudar». El sultán la observó en silencio.
Había algo en sus ojos que no era solo agradecimiento. Era una mezcla de curiosidad y respeto, quizás incluso algo más. Tu ciencia me salvó, pero tu verdad me intriga, dijo suavemente. ¿Cómo pudo tu tierra rechazar a alguien con tanto talento? Las palabras tocaron una herida profunda en Isabella. Le habló de Venecia, de las puertas cerradas en su cara, de los hombres que se reían de su ambición, de las lágrimas derramadas en soledad. El sultán escuchaba con atención, como si cada palabra fuera un secreto que nunca antes había sido compartido con él. Esa noche, cuando Isabella regresó a sus aposentos, encontró una carta deslizada bajo la puerta. No tenía firma, solo unas palabras escritas con tinta apresurada. El visir no actuaba solo. Ten cuidado, aún hay serpientes en el palacio. El corazón de Isabella dio un vuelco. ¿Quién podía haber escrito esa advertencia? ¿Un aliado oculto o un enemigo jugando con su miedo? A la mañana siguiente, mientras recorría los jardines del Topkapi, vio a un grupo de consejeros reunidos en secreto. Al notar su presencia, guardaron silencio de inmediato. Isabella comprendió que la batalla estaba lejos de terminar. Había ganado contra un hombre, pero ahora enfrentaba a toda una red de poder que no toleraría su existencia. Más tarde, en la biblioteca del palacio, Zeynep la encontró rodeada de manuscritos. No deberías estar sola, le dijo con tono preocupado. Los enemigos no descansan, Isabella. Tampoco yo, respondió ella, cerrando un libro con fuerza. Si quieren destruirme, tendrán que hacerlo mientras sigo curando, investigando, demostrando que mi ciencia vale más que sus prejuicios. Pero en su interior sabía que no bastaba con la ciencia. En el palacio otomano, cada gesto, cada mirada era política. Y aunque había salvado al sultán, también había alterado el equilibrio de un mundo construido sobre reglas que nunca la aceptarían. Esa misma noche, mientras escribía en su diario, oyó pasos en el pasillo. La vela parpadeó y la sombra de una figura se deslizó bajo la puerta. Isabella se levantó de golpe, el corazón desbocado. Abrió la puerta, pero el pasillo estaba vacío. Solo quedó un detalle, un trozo de tela rasgada, del mismo color que los uniformes de los guardias imperiales. No había duda, alguien del círculo de confianza del sultán aún deseaba verla caer. La sombra de la traición permaneció en el palacio incluso después de que el gran visir fuera encadenado. No hubo vítores ni alivio, lo que reinó fue un silencio de bestia herida, un presentimiento que respiraba en cada galería iluminada por lámparas de aceite. A los oídos de Isabella, ya sin el nombre prestado de Iskander, llegaban rumores contradictorios. Algunos juraban que con la caída del visir el veneno se había quedado sin mano. Otros aseguraban que la mano era lo de menos, porque la mente que la guiaba seguía intacta, en alguna sala que ella todavía no había pisado. El sultán, convaleciente pero cada vez más despierto, mandó a llamar a su médico salvadora a primera hora de la mañana. La recibió en una estancia pequeña, baja, con azulejos de un azul profundo que parecía contener todas las orillas del Bósforo. No había corte ni testigos, solo él, ella, y el latido de una verdad que comenzaba a tomar forma. Isabella, dijo el soberano, con voz que aún conservaba la fragilidad de los días recientes. La corte es un río turbio. Cuando se remueve el fondo, no sabemos qué criaturas ascienden. No basta con haber cortado una cabeza. Ella asintió. Había pasado la noche despierta, con los ojos puestos en un cuaderno de tapas gastadas, donde anotaba cada detalle clínico del monarca, cada cambio minúsculo del pulso, cada espasmo. Pero también, en páginas aparte, había comenzado a registrar conversaciones, movimientos, frases dichas al pasar por los consejeros, un mapa de sospechas. Lo tendió sobre una mesa de madera de sándalo, nombres, horas, rutas de suministros desde Alepo y Damasco, símbolos en los márgenes. Majestad, el veneno no llegó solo. Hay dos rutas principales, señaló con el índice, especias y papel. En la primera, los frascos se camuflan entre sacos de semillas. En la segunda, llega por tinta o pegamentos con los que se sellan cartas y decretos. El visir tenía acceso a ambas, pero no actuó solo. Alguien de la Guardia Imperial firmaba el paso sin inspección y alguien del Tesoro autorizaba pagos que evadían los controles. El sultán siguió la danza de su dedo como si leyera un tratado de guerra. Cuando habló, lo hizo sin levantar la mirada del cuaderno. Necesito nombres, no solo rutas. Los tendré, respondió ella, con una certeza que le nacía de un lugar que ya no era miedo. Pero mientras los busco, debo pedirle algo. Traslade su lecho a otra cámara, con ventanas altas y una sola puerta, y dé la orden de que nadie entre sin mi permiso.
ni siquiera los médicos de la corte. El monarca arqueó una ceja. Aquello era una audacia inusual, que rozaba la insolencia. Sin embargo, la obedeció. En la misma mañana, un pequeño ejército de sirvientes mudó almohadas, colchas, instrumentos, textos y lámparas a un pabellón lateral que hacía años no se usaba. Isabela dispuso una mesa cerca del ventanal, colocó morteros, filtros de tela, carbón, preparó, además, una caja con frascos diferenciados por cintas, negro para contravenenos, verde para infusiones cardíacas, ocre para calmar los temblores. Zeynep, la joven de mirada clara que le había susurrado la primera advertencia, se convirtió en su sombra. Sabía moverse sin ruido, sabía oír sin ser vista. Ella le enseñó el ritmo secreto del harén, quién hablaba con quién, qué manos llevaban mensajes entre velos y cortinas, qué voces tenían el poder de alzar o aplastar reputaciones. Los hombres creen que las paredes del harén son un silencio, dijo Zeynep sirviendo agua, pero también son memoria. Si una palabra entra, cuesta más sacarla que una flecha clavada. Isabela sonrió con un cansancio que la volvía mayor. Se había prometido a sí misma no confiar de nuevo en nadie, sin embargo la lealtad de esa joven la obligaba a corregir la ambición con gratitud. A ratos, entre preparación y preparación, le enseñaba a medir el pulso, a observar las mucosas, a distinguir una fiebre que sube rápido de una que se estanca como ciénaga. Zeynep aprendía con el hambre del que mira abrirse una puerta que su mundo no le regala. Esa tarde, Isabela bajó a la cocina con un pretexto sencillo, revisar el fuego que calentaba las infusiones, y regresó con datos que podrían haber sido humo si ella no supiera dónde poner los ojos. Entre sacos de ajonjolí, una marca a lápiz reproducía un símbolo que ya había visto en un documento del Tesoro, un trazo curvo que rodeaba 3 puntos. Pidió permiso para llevarse el saco por razones de higiene, y en su mesa deshizo cuidadosamente la costura. No halló frasco alguno, halló, en cambio, un sobre engrasado adherido a la tela interior. Dentro, un papel y una llave mínima. El papel no llevaba nombres, solo un número 47 y la palabra Mabane. La llave, de hierro oscuro, era demasiado pequeña para un cofre y demasiado robusta para un joyero. Isabela la sostuvo a contraluz, el metal tenía la pátina de lo usado. Recordó entonces una sala intermedia, el Mabane, por donde transitaban mensajeros y secretarios antes de llevar papeles en mano al sultán. Allí, a la altura de las lámparas, había armarios con cerraduras de tamaño similar. No se permitió ir de inmediato. En el palacio, el impulso es el atajo del que no vuelve. Esperó la hora en que el sol caía oblicuo y los corredores se vaciaban. Caminó con paso de sirviente, ni muy lento ni muy raudo, y alcanzó el Mabane. Probó la llave en el cuarto armario, en el quinto, en el sexto. Encajó en el séptimo, que no estaba numerado a la vista, pero guardaba en su bisagra un arañazo con forma de 7 dibujada por algún golpe. Dentro, un cuaderno de lomo de cuero. Nada más. Lo abrió con manos que sabían que un papel puede morder. No eran cuentas ni cartas, eran duplicados en papel cebolla de decretos, copias de sellos, prácticas de caligrafía. En la esquina inferior, distintas firmas ensayadas, como si una misma mano buscara imitar varias. Se le heló el cuerpo. El veneno viajaba por especias y papeles, sí, pero el papel era un bosque donde cualquiera podía esconder una fiera. Con ese cuaderno, alguien dentro del Mabane podía reproducir sellos y caligrafías, autorizar pagos, ordenar entradas, mover frascos como si fueran órdenes del mismo sultán. No era una conspiración simple, era una fábrica de mandatos falsos. Cerró el cuaderno y regresó a su pabellón sin cambiar el ritmo del paso. Sobre la mesa, a la luz del aceite, comparó aquellas firmas con las que había copiado en su cuaderno clínico. 3 coincidían, un secretario del Tesoro, un escriba de puertas, y el golpe en la sien, el aga de la guardia del palacio. No era el comandante supremo de los genízaros, no, era el jefe de la guardia interior, el que controlaba entradas y salidas de quien visitaba al sultán. Esa noche llovió sobre Estambul como si el cielo quisiera lavar de golpe las sospechas. El Bósforo parecía hervir bajo la cortina de agua, y el viento hacía vacilar las llamas en las lámparas murales. Isabela escribió una carta breve en veneciano, a su padre, al boticario de manos manchadas de pigmentos. No la selló, la guardó entre las páginas del canon de Avicena, como si el viejo sabio pudiera custodiarla hasta que ella supiera si debía enviarla o quemarla. El sultán sufrió un espasmo al alba. No fue veneno, fue la memoria de la enfermedad desordenando por un instante el ritmo de su corazón.
Isabela le sostuvo la mano con firmeza y a la vez con ese respeto que uno guarda para las manos que han firmado destinos. Mientras su pulso recuperaba la cadencia, le habló sin filtrar. Majestad, la traición no nació en la cocina, nació en el Mabane. Tienen un cuaderno con firmas practicadas, sellos duplicados, órdenes falsificadas. Hay 3 nombres que se repiten. Uno de ellos es el aja de su guardia. Los ojos del monarca, acostumbrados a leer rostros antes que informes, tardaron un latido en aceptar que la frase había sido dicha sin temblor. No pidió el cuaderno, no exigió ver, pidió, en cambio, un plan. «Dime qué necesitas», dijo. «Tiempo y una puesta en escena», respondió ella, y su voluntad de humillar a sus enemigos con una verdad que los haga hablar. El plan no era de acero, era de seda y por eso mismo peligroso. Consistía en tenderles una trampa, con el mismo hilo con que habían cosido la suya. Isabela preparó 3 sobres con falsos decretos. Uno autorizaba una compra urgente de especias medicinales para el joven médico Iskander. Otro, el ingreso de vino fortificado para fortalecer la sangre del sultán. El tercero, la orden de abrir la puerta norte del palacio, una puerta que siempre permanecía cerrada salvo en ceremonias. Los 3 sobres se guardaron en el armario 7, con la llave que había encontrado. El cuaderno de caligrafías, en tanto, fue devuelto a su lugar. «¿Y si no muerden el anzuelo?», preguntó Zeynep. «Morderán», dijo Isabela. «No saben que ya no soy un silencio». Durante 2 días nada. El palacio siguió con su rumor fatigado de telas y pasos. Isabela aprovechó para afinar su arsenal. Destiló agua con carbones nuevos, secó hojas traídas por comerciantes persas y enseñó a Zeynep una maniobra que pocos médicos usan y que puede salvar un corazón que se confunde: presión firme en el esternón, masaje en el punto exacto, control del aire que entra por la nariz. La joven repetía con disciplina casi militar. Aprender no la endurecía, la volvía luminosa. La mordida llegó en la madrugada del 3er día. Un guardia de la puerta norte bajó con una orden imprevista de abrirla para el ingreso de un cargamento de vino destinado a la mesa del sultán. El sello era perfecto, la firma casi un gemelo. Casi. Isabela había dejado un detalle mínimo en cada falso decreto. Una torsión imperceptible del trazo en la letra inicial que cualquier calígrafo experto detectaría. Nadie lo detectó. La puerta comenzó a abrirse. La escena que siguió parecía ensayada por los mismos dioses del teatro. Cuando los barriles cruzaron el umbral, el sultán, que rara vez se mostraba a esas horas, apareció, flanqueado por una docena de guardias leales que ya estaban avisados. Isabela, a su lado, llevaba una pequeña espita de metal. La clavó en uno de los toneles, recogió un chorro en una copa de cerámica, acercó la nariz. No era vino. El olor a almendras amargas subió como una lengua. «Hidruros», pensó. Entornó los ojos. «No es vino», anunció. «Es una muerte lenta». El jefe de la guardia interior palideció. Sus labios se movieron como si buscaran un conjuro, pero solo hallaron aire. El sultán no gritó. Dio una orden de 2 palabras. «Cierren, regístrenlos». De los barriles surgieron no solo líquidos, surgieron papeles envueltos en telas aceitosas, órdenes duplicadas, listas de pagos, el dibujo del símbolo de los 3 puntos dentro del trazo curvo. Había caído la fábrica. El aga intentó una defensa precaria. Obedecí órdenes del visir, pero Zeynep dio un paso al frente. «Es mentira. Vi a sus hombres entrar al Mabane varias noches seguidas cuando el visir ya estaba preso». El sultán inclinó apenas la cabeza. No pidió tortura ni confesiones escénicas. Señaló a sus guardias: «Quiten las insignias, que sea juzgado por traición». Isabela no celebró. No había victoria que no dejara escamas en la lengua. Regresó al pabellón con el cuerpo liviano y la mente en guerra. Mientras lavaba la espita, recordó la sala de su padre en Venecia, el olor a resinas, los pigmentos llamados muerte de dragón, que molidos pintaban cielos. A veces pensó: las sustancias cambian de bando. Lo que da color al mundo puede quitar el color de la sangre. El día siguiente trajo una calma rara, con sabor a víspera. La corte, acorralada por la evidencia, se abrió en 2, los que guardaban silencio en espera de un nuevo amo, y los que, hastiados, se acercaron con tímido respeto a la mujer que había quebrado el hechizo. Un juez anciano, de barba blanca y manos temblorosas, pidió verla en privado. Entró con un andar que parecía cosido a la gravedad de los años. «Señora Isabela», dijo, «no vine a halagarla, vine a entender. Los libros que usted cita, los procedimientos que usted aplica, algunos no están en nuestras escuelas. ¿De dónde los aprendió?». Ella no respondió con triunfos. Habló de traducciones,
de copias clandestinas del canon, de comentarios árabes a Galeno que su padre guardaba como si fueran pan en tiempos de hambre. Habló de madrugadas enteras, memorizando recetas y de tardes junto a cadáveres que la universidad no le permitió tocar, pero que el mundo a escondidas le mostró. El juez la escuchó como si estuviera oyendo la confesión de alguien que no pedía perdón, sino permiso para existir. La ley no previó su caso, murmuró al final. Y eso, hija, es más peligroso que la ley en su contra. Cuando la ley no ve, otros ven por ella. Asegúrese de que cuando abran los ojos, no puedan cerrarlos sin usted dentro. Se fue sin promesas, no la sabía, solo quedaba la partida mayor, qué hacer con la verdad pública de Isabella. El sultán podía protegerla en su círculo, la ciudad no. Y la ciudad tenía muchos ojos y 1000 lenguas. A media tarde, un rumor nuevo subió como espuma, mujeres reunidas a la sombra de un sicomoro frente a una de las puertas del complejo palaciego. No llevaban piedras ni antorchas, llevaban cuencos de agua, pan, telas. Al verlas, Isabella no supo si eran una súplica o una vigilia. «Vinimos a dar gracias», dijo una, con un niño al brazo. «Nos dijeron que una extranjera salvó al sultán. Nosotras también queremos que nuestros hijos vivan». En la piel de Isabella, la gratitud dolió más que el desprecio. La compasión la sitia a uno con la misma fuerza que el odio. Les habló poco, no por distancia, sino porque la emoción es un hilo que se rompe con facilidad, y regresó al palacio con una certeza: su historia ya no le pertenecía. Y cuando algo deja de pertenecerte, el peligro y la libertad sostienen el mismo cuchillo por lados distintos. Esa noche, antes de dormir, el sultán mandó a llamar a Isabella una vez más. La esperó de pie, sin cetro ni corona, junto a una ventana abierta. Desde allí, el Bósforo parecía una vena que latía al ritmo de la ciudad. «He decidido», dijo, «emitir un decreto excepcional. Hasta que el Consejo redacte nuevas normas, usted ejercerá como equim en mi corte bajo mi protección. Ningún hombre o mujer podrá impedir su entrada donde la enfermedad se nombre. No es una concesión caprichosa, es un reconocimiento de hecho». Isabella no bajó la cabeza, la inclinó apenas para no convertir la gratitud en sumisión. Sabía que ese decreto era, a la vez, un escudo y un blanco. Los que la odiaban tendrían ahora una excusa escrita para odiarla más. «Majestad», dijo, «su vida seguirá en riesgo mientras ese cuaderno exista y mientras las copias sigan circulando. Debemos desandar cada firma, cada sello falso. Necesitaré entrar en archivos que han permanecido cerrados a mujeres y a muchos hombres». «Entra», respondió él, «y haz que duelan menos las paredes». Los días siguientes fueron de barro y de luz. De barro, porque cada papel sacado a la intemperie salpicaba a alguien. De luz, porque algunos nombres enfrentados con sus duplicados confesaron sin látigo. El secretario del Tesoro soltó una verdad a medias. «Fui obligado». El escriba de puertas, otra, no sabía que eran falsos. Ninguno era inocente. Todos eran piezas de un engranaje que no fabricaron, pero al que engrasaron con celo. El último en caer fue el más esquivo, un calígrafo que atendía a varios señores de la ciudad y que en noches pagadas prestaba su arte al Mabein. Lo hallaron en un barrio de artesanos, rodeado de tintas y plumas de cola de pavo real. Cuando Isabella entró, él no levantó la mirada del pergamino donde practicaba la palabra misericordia en diferentes estilos. «No vine a pedirte belleza», dijo ella. «Vine a pedirte verdad». El hombre dejó la pluma, miró sus manos manchadas de negro y sonrió con una tristeza que no era fingida. «La verdad es una caligrafía que nadie paga», respondió. «Me contrataron para imitar. Imité. Imitaste órdenes que mataban. El papel no sabe a dónde va», susurró. «Yo sí. Y por eso no duermo». No opuso resistencia cuando los guardias lo levantaron. Antes de salir, sin embargo, tomó una pluma, la mojó y escribió en el borde del escritorio una frase que Isabella no olvidaría. «La mano no absuelve a la sangre, pero puede enseñar a escribir distinto». Regresó al palacio con el cuerpo exhausto y la mente clara. No todo estaba resuelto, nada lo está en un lugar donde el poder es una marea, pero la corriente había cambiado de dirección. El sultán comenzó a caminar por sí mismo breves distancias. Su voz, entera, se permitió incluso la música de una risa mínima al escuchar una historia que Zeynep contó para aliviar la tarde. Cuando por primera vez en semanas Isabella durmió, soñó con Venecia sin puertas clausuradas. En el sueño, su padre no envejecía, le enseñaba a moler raíces con la paciencia de quien pule un espejo. Al despertar, la luz de Estambul no fue menos hermosa. A media mañana, una urna de madera llegó al pabellón, con un sello real y una nota breve.
para sus libros. La abrió con cautela. Dentro, un compartimento con llave, no la suya, otra, nueva, y hojas en blanco de una suavidad que sus dedos no conocían. Comprendió que no era un regalo común, era un permiso, un futuro que cabía en papel. No hubo ceremonia, no la necesitaba. Isabela tomó su cuaderno, anotó el pulso del sultán, la hora, el color del cielo. Luego escribió debajo, por primera vez sin esconder la firma, Isabela Di Marco, Ekim de su Majestad. Y al trazar su nombre, limpio sin alias, no sintió victoria, sintió por fin reposo. El reposo, sin embargo, no es el final. Esa misma tarde, un mensajero trajo un trozo de seda con una frase bordada en hilo amarillo: lo que has cambiado no perdona. No era un halago ni una amenaza en bruto, era un recordatorio. Zeynep lo leyó en voz baja y sin pedir permiso lo quemó sobre una lámpara. Algunos no saben coser más que advertencias, dijo. Tú sigue cosiendo piel. Isabela sonrió. A veces pensó, la medicina es eso, coser piel para que debajo sane lo que no se ve. Afuera el Bósforo marcaba la tarde con su vientre de plata. Dentro la lámpara ardía. Ella tomó su pluma y antes de volver a los signos clínicos, escribió una frase que no pensaba mostrar al sultán, ni a Zeynep, ni a nadie. No vine a ser pequeña para nadie. Vine a escribir mi letra en una historia que no me esperaba. Y siguió. La aparente calma que siguió al decreto del sultán era, en realidad, un espejo roto. El pueblo celebraba discretamente que el monarca hubiese vuelto a mostrarse en los jardines, aunque aún débil, apoyado en un bastón de madera oscura. Sin embargo, en los pasillos más profundos del Topkapi, el veneno no había desaparecido, se había transformado en palabras. Palabras que corrían entre eunucos, entre escribas, entre mercaderes que visitaban la corte. Una mujer gobierna la salud del imperio, murmuraban. Y cada murmullo era un filo que buscaba herir la legitimidad del sultán. Isabela lo sabía. Cada vez que cruzaba los corredores, sentía las miradas clavadas en su nuca. No eran ya las miradas de sospecha sobre su disfraz, sino sobre su verdad. Y la verdad en aquel palacio era más peligrosa que cualquier mentira. Una noche, mientras anotaba con minuciosidad los cambios en el pulso del soberano, Zeynep entró apresurada. Traía en la mano un trozo de seda con un símbolo bordado, una media luna atravesada por una daga. Lo dejaron en la puerta de tu aposento, dijo con voz temblorosa. Es una advertencia. Isabela sostuvo la tela, sintiendo la aspereza de las fibras. No necesitaba palabras, aquel símbolo era usado por una facción secreta de la guardia que obedecía más al oro que al trono. El sultán, al enterarse, guardó silencio largo. Luego, apoyando su mano en la mesa, pronunció con gravedad: no es contra ti solamente, es contra mí, contra todo lo que representamos. Si permitimos que te destruyan, admitiré que sus leyes pesan más que mi palabra. La confesión dejó a Isabela enmudecida. El hombre que gobernaba medio mundo reconocía que su poder también estaba cercado por tradiciones y cuchillos invisibles. Y en ese instante, ella comprendió que su lucha ya no era solo por ser médico, ni siquiera por salvar al sultán, era por demostrar que el conocimiento podía desafiar al acero. Pasaron días de vigilancia extrema. Isabela revisaba cada alimento, cada jarra de agua, cada incienso encendido en la cámara real. Descubrió pequeños intentos de sabotaje, un polvo extraño en el pan, una tinta adulterada en documentos menores, nada letal, pero suficiente para advertirle que los enemigos aún jugaban. En medio de esa tensión ocurrió algo inesperado. El pueblo, al enterarse de que una mujer extranjera había salvado 2 veces la vida del sultán, comenzó a reunirse en las afueras del palacio. No con armas, sino con plegarias y ofrendas, pan, flores, agua perfumada. Mujeres con sus hijos en brazos gritaban: ¡que viva la Ekim del imperio! El sonido llegó hasta las ventanas de la cámara real. Isabela los observó desde lo alto, con un nudo en la garganta. No había buscado aquello, nunca pensó en ser símbolo de nada. Pero ahora lo era, y en ese símbolo residía su mayor peligro. El sultán ordenó, contra toda tradición, abrir las puertas del jardín exterior y dejar que el pueblo lo viera caminar, apoyado en Isabela. El murmullo se convirtió en clamor. En ese instante, las murallas dejaron de separar. La ciudad y el palacio compartieron la misma respiración. El visir caído, desde su celda, seguramente sonrió con amargura, porque comprendía que el verdadero poder no estaba en las intrigas del Mabén, sino en la imagen de una mujer extranjera sosteniendo al soberano frente a su gente.
Esa noche, Isabela no pudo dormir. Se sentó frente a la lámpara, pluma en mano, y escribió en su diario: «He curado cuerpos, pero ahora me exigen curar heridas que llevan siglos, y no sé si tendré fuerza para tanto». El eco de esas palabras la acompañó cuando escuchó un golpe seco en su ventana. Una piedra envuelta en papel. Lo desplegó con manos temblorosas. «La próxima vez no habrá aviso. Vete o caerás con él». El mensaje no la sorprendió. Sabía que la batalla final se acercaba. Lo que no sabía era si sobreviviría a ella. El amanecer sobre Estambul llegó cubierto por una neblina espesa, como si el Bósforo hubiera decidido ocultar la ciudad bajo un velo. Isabela lo contempló desde la ventana de su pabellón, con la certeza de que ese día marcaría un antes y un después. Había ganado batallas, sí, había desenmascarado al visir, había demostrado el envenenamiento, había salvado al sultán. Pero las guerras nunca terminan con un solo enemigo. El verdadero campo de batalla era ahora la memoria del imperio. Si su nombre sería inscrito como salvadora o como sacrilegio, las advertencias no cesaban. Esa madrugada, Zeynep encontró en la puerta un cuenco de agua turbia con pétalos de jacarandá flotando. Un símbolo claro: la pureza se mancha. Isabela lo vertió en la tierra y respondió con calma: «Que florezca donde quieran enterrarme». Mientras tanto, el sultán, ya más fuerte, convocó a un consejo extraordinario, no en el diván, sino en los jardines del palacio, ante la presencia de dignatarios, guardias, mujeres del harén y hasta algunos mercaderes invitados. Quería que todo fuera público, sin muros que disfrazaran la verdad. Isabela fue llamada a su lado. Vestía una túnica sencilla, sin adornos, con el cabello recogido, mostrando con orgullo su rostro descubierto. El murmullo entre los presentes era ensordecedor. Jamás una mujer, y menos extranjera, había ocupado ese lugar en la ceremonia oficial. El sultán alzó la mano y la multitud cayó. Este imperio ha sido sostenido por espadas, leyes y fe, pero hoy debo reconocer que también ha sido sostenido por conocimiento. Cuando todos mis médicos fallaron, esta mujer me devolvió la vida. Cuando la traición se escondía en mis propias paredes, ella lo descubrió. Su nombre es Isabela Di Marco, y aunque vino disfrazada de hombre, lo hizo para que su ciencia pudiera servirnos. El aire se llenó de murmullos encontrados, unos de aprobación, otros de indignación. El anciano juez de barba blanca dio un paso al frente. «Majestad, las leyes no contemplan que una mujer ejerza en su corte». El sultán respondió con voz firme: «Entonces, las leyes deben aprender a contemplarlo». El impacto de esas palabras fue inmediato. Algunos consejeros se pusieron de pie, furiosos, otros en silencio, comprendieron que la historia había cambiado en ese mismo instante. De repente un estrépito interrumpió la asamblea. Una flecha silbó desde un balcón y se clavó en el suelo, a pocos pasos de Isabela. La multitud gritó, los guardias corrieron. Isabela, con el corazón desbocado, alcanzó a ver una figura encapuchada escapar entre los pasillos superiores. «Atrápenlo». Los guardias se dispersaron, pero el asesino ya se había desvanecido. Isabela sabía lo que aquello significaba. La lucha aún no había terminado. Su vida estaba marcada, no solo por lo que había hecho, sino por lo que representaba. Esa noche, en la soledad de su pabellón, escribió: «He roto un muro, pero al hacerlo he expuesto el horizonte. Cada paso que dé será perseguido, y aún así, si debo volver a elegir, elegiría lo mismo, porque la medicina es mi fe, y salvar vidas mi destino». Zeynep, a su lado, la observó en silencio y susurró: «Has encendido una lámpara, Isabela. Pero recuerda, las lámparas también atraen polillas». Isabela cerró el cuaderno con un gesto firme. «Entonces que vengan. Mientras pueda sostener esta luz, no habrá sombra que me venza». El Bósforo brillaba bajo la luna, testigo de una historia que apenas comenzaba a escribirse. La noche en que debía escribirse el desenlace de la historia comenzó con un cielo abierto, limpio, como si los dioses hubieran decidido contemplar desde lo alto lo que ocurriría en la tierra. En el palacio de Topkapi, sin embargo, nadie dormía. La tensión era tan densa que hasta las lámparas parecían parpadear con nervios. Isabela se encontraba en la cámara del sultán, revisando una última vez el pulso de su paciente, que ahora se mostraba fuerte y estable. El soberano la observaba con una mezcla de gratitud y respeto. «No sé si este imperio está preparado para ti, Isabela», dijo con voz grave, «pero sé que yo no estaría aquí de no ser por ti». Ella bajó la mirada, con humildad, pero también con un brillo en los ojos. «No vine a buscar aceptación, Majestad. Vine a ejercer mi ciencia. Y si mi presencia incomoda, entonces significa que algo comienza a moverse».
El sultán sonrió con una melancolía que no ocultaba la admiración. Tu nombre será recordado, para bien o para mal. Antes de que pudiera responder, un guardia entró de golpe, jadeando. Majestad, el traidor ha regresado. La noticia corrió como un relámpago. El asesino encapuchado de la asamblea anterior había sido capturado en las afueras del palacio, pero no estaba solo. Lo acompañaban hombres armados que pretendían forzar la entrada norte. El sultán ordenó movilizar a los genízaros. Isabela, contra toda lógica, corrió hacia la escena. En la puerta la batalla era brutal. El asesino, ahora desenmascarado, no era un extraño, sino un antiguo secretario del Mabein, uno de los que había manejado el cuaderno de firmas falsas. Su rostro estaba torcido por el odio. «Nunca aceptaré que una mujer manche nuestro poder», gritó, antes de lanzar una daga directamente hacia Isabela. El tiempo pareció detenerse. La hoja brilló bajo la luna, cortando el aire. Isabela cerró los ojos por un instante, pero no sintió el filo. Cuando abrió los párpados, vio al sultán delante de ella, con la daga clavada en el brazo. Había interpuesto su cuerpo sin dudar. Los guardias redujeron al atacante en segundos, pero el impacto ya estaba hecho. Isabela corrió hacia el soberano, arrancó un trozo de tela de su propia túnica y presionó la herida. Sus manos se movieron con precisión, su respiración era firme, aunque el corazón se agitaba como nunca. «Majestad, míreme, no es mortal, no mientras yo esté aquí». El sultán, pálido, sonrió débilmente. Sabía que no me dejarías caer. La herida fue atendida con rapidez, y aunque el dolor era evidente, el monarca se mantuvo erguido. Frente a todos, en medio de soldados, consejeros y sirvientes, levantó la voz. «Escuchen todos, esta mujer no solo me salvó del veneno, no solo desenmascaró la traición, también me protegió con su vida. Quien se atreva a despreciarla, me desprecia a mí». El silencio que siguió fue más fuerte que cualquier grito. Nadie se atrevió a replicar. Los enemigos desenmascarados habían perdido la fuerza de sus sombras. Al día siguiente, en una ceremonia breve pero solemne, el sultán emitió un decreto. Isabela Di Marco, nacida en Venecia, será reconocida oficialmente como équim de esta corte. Ninguna ley ni tradición podrá negarle el derecho de ejercer su conocimiento en servicio de este imperio. Las palabras quedaron grabadas en pergamino, pero más aún en la memoria de quienes las escucharon. Isabela no derramó lágrimas, solo respiró hondo, consciente de que aquel decreto no borraba los peligros ni el odio de muchos, pero también sabía que había abierto una puerta que jamás volvería a cerrarse. Esa noche, cuando la ciudad dormía, se sentó junto a su diario y escribió las últimas líneas. «Fui rechazada en mi tierra por ser mujer. Crucé mares disfrazada de hombre. Salvé a un sultán que se convirtió en símbolo de mi verdad. Hoy mi nombre está escrito en las crónicas del imperio. No sé qué dirán de mí dentro de 100 años. Heroína, impostora, extranjera. Pero sé que nadie podrá borrar que estuve aquí, que luché, que curé y que no permití que mi ciencia se apagara bajo el peso de un disfraz. Esta es mi victoria. Existir con mi verdadero nombre». Cerró el cuaderno, apagó la lámpara y se permitió, por primera vez en mucho tiempo, dormir sin miedo. Afuera, el Bósforo brillaba bajo la luna, como una promesa eterna de que las corrientes pueden cambiar, incluso contra todo pronóstico.